Bien, entonces, lo que habíamos visto la clase pasada, de hecho, bueno, la clase pasada lo que habíamos visto eran algunos ejemplos de límites laterales. Abordamos al menos creo que dos ejemplos de límites laterales y, y a partir de sus gráficas empezamos a sacar conclusiones de una posible continuidad de las funciones en cierto punto. Bueno, la clase de hoy son sobre límites cuando tienden al infinito o cuando convergen al infinito. Y la estrategia para resolver dichos límites va a ser prácticamente la misma que que la de los límites laterales. Entonces, la clase de hoy es ujú, límites mm, mm, cuando tienden al infinito y cuando convergen en el infinito. Bien, entonces es lo que vamos a revisar el día de hoy y lo vamos a hacer de igual manera a través de un ejemplo. No, perdón, se me cerró la pizarra. Mm, Profesor, se ve en... Sí, se cerró mi pizarra. Permítanme unos segunditos. Ujú, ujú. ¿Ahí la ven? Sí, ¿Sí ven profe. todo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Ajá. Esta no es. Esta, ajá. Entonces, bien, vamos a ver. Considere la función h de x igual a 1 entre x. Esta es la función que vamos a analizar el día de hoy. Em, y calcule el límite cuando x tiende a cero por la derecha de 1 entre x y el límite cuando x tiende a cero por la izquierda de 1 entre x. Bien, voy a poner mi plano cartesiano. Más o menos así. Ya quedamos que este es mi eje Y, mi eje X. Y bueno, podría dibujar el boceto de una vez, pero quiero aprovechar para recordarles que cómo, cómo graficar una función en un graficador. Eh, Voy a presentarles un graficador. De hecho, ya lo he mostrado antes. El que más uso para las clases es el Fuplot, porque es un graficador en línea y un graficador online. Em, Hola Gaby, ya apenas acabo de ver tu mensaje. Este, de una vez te borro de la asistencia. Ujú. Entonces,
Voy a presentarles el graficador. Me dicen si lo ven. Bien, ahí todos ven el graficador. Ajá, Ujú. Entonces, bueno, usualmente lo que... porque una de la parte de la tarea justamente es graficar funciones en un graficador. Entonces, literal, lo que hacen, bueno, pueden ocupar el graficador que ustedes gusten. Hay GeoGebra, QuickGraph, hay muchos graficadores. Uno que pueden encontrar en internet en línea es este Fuplot, así lo teclean en Google y es la primera opción que les aparece y los manda a esta página. Bueno, voy a, voy a poner la función, es 1 entre x, y la gráfico. Y voy a ver ligeramente el boceto de la gráfica. Pueden ver que es como una especie de hipérbola, de hecho es una hipérbola. Eh, Pueden ver que entre más me alejo, eh, la gráfica, la curva, la función, se parece cada vez más al eje X, si me muevo en el eje X. Y si me alejo pues, en el sentido opuesto, la curva que está en este cuadrante cada vez también se acerca al eje X, casi se vuelve una recta. De la misma forma, si me muevo hacia arriba, eh, en el eje Y, cada vez que me vaya yo hacia arriba, la curva se convierte prácticamente en la misma recta Y. Si me voy hacia abajo de la función, está sucediendo también lo mismo. La curva roja se está convirtiendo en el mismo eje Y. Bueno, entonces, bueno, nada, será para mostrarles bien cómo luce la gráfica de 1 entre x en el plano cartesiano. Voy a hacer justamente el boceto de esta gráfica en el plano cartesiano que puse en la pizarra. Entonces, regreso a la pizarra y voy a dibujar justamente ese boceto. Como pudieron ver, es una gráfica que más o menos cada vez se acercaba al eje X mientras me alejaba, y hacía algo así. Y después cada vez se acercaba al eje Y. Y de la misma forma, de acá cada vez se acercaba al eje Y mientras me alejaba. Y cuando me acercaba al eje X, cada vez lo hacía más y más. Entonces, esta fue la gráfica que vimos. Ujú. Bien, ahora, el límite que nos piden calcular son límites laterales, límites justamente en cero por la derecha y en cero por la izquierda. El 0x, el valor x igual a cero, pues es justamente el que está en el centro del plano cartesiano. Este. Bueno, ahora nos están pidiendo que nos acerquemos al cero por la derecha. Eh, de las curvas que tengo, ¿cuál es en la que me voy a acercar? ¿En la curva A o en la curva B? Eh, sí, Bárbara. perdón, ¿dijiste positivo o negativo? Ajá, me quiero acercar por la derecha, al cero. Pues ve. Ajá, la B. Ahora, me acerco por la B porque justamente, bueno, si este es el cero, me tengo que fijar en todo lo que esté a la derecha del cero. Y lo único que tengo en esa gráfica es la curva B. Por eso es que efectivamente, Bárbara, escogemos la curva B para acercarnos. Ujú. Y ahora, si me acerco al cero, sobre la función, sobre la curva,
¿Qué valor está tomando la función? Rodrigo, Positivo. ¿positivo qué? ¿O positivo qué valor? ¿O positivo? Infinito. Ajá, infinito, exactamente, infinito positivo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué infinito positivo? Porque si me subo sobre la curva y me intento acercar al cero, cada vez me voy hacia arriba, hacia el infinito del eje Y. Entonces, por esa razón, toma el valor de infinito positivo. Y ahora, si me quiero acercar al cero por la izquierda, pues, ¿por qué curva me podría acercar? ¿Bárbara? Por la... Ajá, me acerco por la A. Me subo al... ¿Por qué por la A? Porque en el cero, lo único que tengo a la izquierda es todo esto. Y la curva que tengo a la izquierda es, por lo tanto, la A. Y es la que más se acerca al cero. Entonces, me acerco cada vez al cero y la curva se está yendo hacia abajo. Entonces, ¿qué valor tomaría ese límite? ¿Bárbara? infinito cero o algo así. O sea, menos Sí, cero, negativo, más o positivo, menos. Ajá, es infinito, negativo. pero casi. A ver, Rodrigo. Es infinito negativo. Ajá, o menos infinito. Ujú. Pero es lo que trataba de decir. Ajá, sí, sí, estaba de acuerdo. Lo que pasa es que no, como que no le daba las palabras, este, digamos, adecuadas. Pero sí, sí entendí que me querías decir. Mm, Noten que, o les recuerdo que este plano cartesiano está compuesto de dos rectas infinitas, cuyo centro es donde chocan, que es el cero de cada una de ellas. A la izquierda de la recta, bueno, a la izquierda del cero, al ser infinito, de este lado va a estar el menos infinito y de este lado va a estar el infinito. De la misma forma para el y, la parte de arriba va a ser la parte positiva y por eso ahí van a encontrar el infinito positivo y para abajo van a encontrar el infinito negativo. Bien, ahora, esta parte es justamente a lo que me refiero cuando digo límites cuando convergen en el infinito. No, perdón, ajá, límites cuando convergen al infinito. Es lo que quiero decir. Está tomando un valor infinito en un valor específico de X. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando yo tiendo al infinito mi, mi valor X, qué pasa con el valor de la función. La primera parte de la frase en símbolos lo podría yo representar así. El límite cuando X tiende a infinito de 1 entre X. Y la pregunta es cuánto valdrá ese límite. Bien, otra vez, de las tres opciones que tengo, voy a borrar estas dos opciones que tengo acá. Eh, digamos, de los cuatro puntos cardinales que tengo en mi plano cartesiano, estos cuatro puntos, A, B, C y D, ¿dónde está el infinito cuando X tiende a infinito? Ujú. Me gustaría saber dónde está esta parte. En, hacia el A, hacia arriba, todo hacia arriba, hacia el B, todo a la izquierda, hacia el C, todo hacia abajo, o hacia el D, todo hacia la derecha. Hacia A. Hacia A. Ok, vamos a discutir otra vez, Caro. Mm, en general, y esto sí lo tienen que tener muy presente, cuando yo escribo este símbolo, el límite cuando X tiende a un número,
de una función y me da algo, esta parte del límite, ¿dónde lo voy a interpretar en el plano cartesiano? ¿En este eje o en este eje? ¿En el eje Y o en el eje X? Esta parte del límite. Ujú. Otra vez, repito la pregunta. Cuando yo tengo estos símbolos de límite, la parte de abajo donde dice X tiende a algo, ¿dónde lo voy a interpretar? ¿En este eje, en el eje Y o en el eje X? En el X. En el X, de hecho, acá mismo me lo está diciendo. Ujú. Esta parte pertenece al dominio, o al menos eso me quiere tratar de dar a entender este simbolismo del límite. Esta parte pertenece al dominio y esta parte pertenece al codominio. Esta parte pertenece, lo voy a buscar acá, en el eje Y, y esta parte lo voy a buscar en el eje X. Bueno, por esa razón, Carolina, por esa razón no podría ser el A, porque si X tiende a infinito, al menos esta parte yo no la puedo buscar ni acá ni acá, porque siempre la parte de abajo del límite se refiere a este eje. Bien, entonces ya nada más me quedan dos opciones. ¿Cuál de estas dos opciones serían de las que puse en los puntos cardinales? ¿Dónde Entonces busco? sería la D. La D, exactamente. Porque si es una recta, perdón, ¿quién lo dijo? No, no vi quién lo mencionó. Yo, Rodrigo. Ah, ok. Sería la D. ¿Por qué? Porque al final es una recta numérica que su centro está en el cero. Por lo tanto, el infinito de esa recta numérica, como estos son los positivos, hacia este lado voy a encontrar el infinito. Bien, exactamente. Entonces, en el sentido donde está la D de mi plano cartesiano, en ese sentido voy a encontrar el infinito. Bueno, voy a borrar estas opciones. Bueno, ahora sí, mi pregunta sería, ¿qué pasa con la función cuando yo, qué pasa con esta curva cuando yo me estoy alejando mucho y mucho en el eje X, en el sentido positivo, hacia el infinito? ¿Qué notan ustedes que está pasando con la curva? ¿Qué valor está tomando en el eje Y? Pues no está tomando ningún valor porque Es, se va siguiendo recto. ajá, acuérdate que, acuérdate que lo que nosotros buscamos, voy a ver, vamos a una clase anterior, la del 5 de marzo. La interpretación del límite es cuando yo me acerco a un punto en el eje X, doy el valor del límite cuando proyecto la curva en el eje Y. Por ejemplo, acá le puse otro ejemplo, este en particular, cuando yo me acerco, bueno, voy a poner otro, cuando yo me acerco al menos uno, cuando yo me acerco al menos uno en el X, al menos uno en el X, proyecto la curva en el eje y ahí tomo el valor de uno. Bueno, acá ya no tengo más ejemplos. Acá, cuando me acerco al uno por la izquierda en este caso, tomo el valor de 2. Entonces, lo que hice en estos ejemplos es proyectar la curva en el eje Y para decir qué valor toma. De igual forma, si en el ejemplo que estamos trabajando, si yo proyecto la función en el eje Y, ¿qué valor está tomando o a qué valor se está acercando
la función en el eje Y. Estoy proyectando la curva mientras me alejo en el eje X. La estoy proyectando. ¿Y qué valor se está acercando en el eje Y? Ujú. Mm, ¿Alguien? ¿Podría repetir su pregunta? Ajá, otra vez. Si yo tengo el valor de la curva, para saber qué valor toma el límite, lo que hago es proyectar la curva en el eje y veo qué valor toma. Entonces, si yo me alejo cada vez en el eje X, la curva se está acercando, aplanando cada vez más. Entonces, mientras yo voy proyectando cuando X se está alejando, ¿qué valor está tomando en el eje Y? ¿B? ¿Cero? El 1 Perdón. Pero por ahí No, no, alguien no, dijo no. cero. fue caro. Claro, Yo, ¿por qué profe. cero? Porque como se va arrastrando, va bajando hasta llegar a cero, ¿no? A este punto, ¿no? Estoy proyectando cuando la curva se está alejando en el eje X hacia el infinito, en X, estoy proyectando cada vez los puntos más alejados en esa curva y me estoy acercando cada vez a este punto, que es el cero, pero el cero de Y, que es el que me interesa. Entonces, por eso, mientras más me alejo hacia el infinito, la curva se está acercando al cero en Y. Por eso el límite es cero. Ujú. Gracias, Caro. A ver, la curva, el límite, de hecho se puede ver si lo hago hacia menos infinito. ¿A dónde busco el límite cuando x tiende a menos infinito? Otra vez pongo mis opciones, A, B, C o D. ¿Dónde voy a buscar ahí? ¿Dónde busco cuando x tiende a menos infinito? ¿Cómo, profe? ¿Cuál fue la pregunta? Ajá, esta parte cuando busco, cuando escribo el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿en cuál de estos puntos lo voy a encontrar? A, En B, B, C. ¿En cuál, En la perdón? D. en el En la B. B. En la B, porque es una recta numérica y hacia acá está el menos infinito. Ok. Entonces, cuando esta curva se aleja cada vez más, ¿qué valor está tomando en el eje Y? Pues igual cero, ¿no? Cero. En este caso, igualmente cero. Ujú. Y ya, a esto es a lo que me refiero cuando digo límites que cuando convergen al infinito o cuando tienden al infinito. Cuando convergen al infinito es que, bueno, toman un valor, o sea, cuando se van a algún número, se van hacia el infinito, o cuando ustedes hacen que esta cosa se vaya al infinito, converja a un punto en particular. A eso es a lo que me refiero con el título. O sea, cuando en el límite aparecen infinitos en el codominio, o cuando aparecen infinitos en el dominio. Eso es a lo que se refiere el título. Vamos a ver otro ejemplo donde suceden situaciones parecidas. Entonces, considere,
la función, ajá, la función que vamos a considerar ahora es, mm, mm, viene esta, mm, función, bien, la función L de X igual a 1 entre 4x cuadrada menos 4. Y nos piden calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de L de X. Nos piden calcular el límite cuando x tiende a menos 1, perdón, a 1, pero por la izquierda. Y nos piden calcular el límite cuando x tiende a infinito. Y nos piden calcular el límite cuando x tiende a menos infinito. Ujú. Bueno, entonces nos piden hacer estos cálculos interpretando la gráfica. Entonces, antes de hacer el boceto en el graficador, vamos a darnos una idea nada más haciendo un pequeño análisis sobre la misma función. ¿Dónde creen que haya puntos extraños de esta función? ¿O cómo creen que podría encontrar yo puntos extraños de esa función? ¿Mande? Ajá. ¿Cómo yo podría encontrar puntos extraños de esta función? ¿Cómo yo los podría encontrar haciendo este análisis sobre su regla de asociación? No se ¿Cómo los puede. podría? ¿No se puede, seguras? Es que para que tengas puntos, según yo, tienes que hacer que esas rayitas se toquen. Ujú. No, para encontrar puntos, lo único que debo de hacer es darle valores a X y encontrar valores en Y, en sus valores de asociación. Era lo que habíamos visto. Le doy valores a estos y encuentro sus valores. Sustituyo y encuentro sus valores. Y hago una tabla. Por ejemplo, imagínense, si yo sustituyo 0, X igual a 0, acá me va a quedar 1 entre menos un cuarto. 1 entre menos 4, perdón. Y ese es menos un cuarto. Y en el plano cartesiano puedo representar esa asociación con un punto. Y puedo hacer una infinidad de asociaciones y me va a generar una curva en el plano cartesiano. Eh, pero mi pregunta es que va a haber puntos para los cuales no voy a encontrar asociación. ¿Cómo le hago para encontrar esos puntos que no pertenecen al dominio? Encontrando el valor de X. Ajá, ¿cómo encuentro ese valor de X para esta función en particular? Profe, ¿está presentando lo que nos está diciendo ahorita? Sí, no se ve Es nada. que. Es Ya, que hace ya. rato nada, estábamos viendo la anterior y Ah, Ya, sí, con razón. perdón. Qué bueno que me dices, vale. Ajá, entonces otra vez, tengo esta función, tengo esta función y me piden calcular estos límites, los límites de esta función.
La función se llama L, por eso puse L acá. Entonces nos pueden calcular estos límites. Y la pregunta era que cómo, que antes de meter esta gráfica, esta función en el graficador, como lo hicimos hace un momento, en vez de hacer eso, hagamos un pequeño análisis de la pura función. La pregunta es, ¿cómo le hago para encontrar los puntos que no pertenecen al dominio de la función? ¿Cómo le hacíamos? No sé. Lo habíamos hecho antes, un par de clases antes. Cuando yo les decía qué elementos no pertenecen a tal función, ¿cómo traducían esa frase? ¿Cuáles no estaban en el dominio? Ajá, y cómo lo encuentro, en particular para este caso. Pues sustituyendo, haciendo la ecuación, ¿no? ¿Cuál ecuación? O sea, sustituyendo acá, Ajá. acá sí, todavía no. Más bien, la frase de qué elementos no pertenecen al dominio la puedo traducir de otra forma. Una duda. Ujú, Bárbara. ¿No tendrías que, por ejemplo, hacerlo uno por uno? Por ejemplo, el límite número 2, que ahí dice la X vale, no sé si es X el que vale, bueno, en cada uno tiene como lo que equivale la X, entonces tendrías que cambiarlo por la X que está ahí junto al 4, ¿no? Ajá, o sea, esa es la parte cuando empezamos a resolver límites, nada más sustituir estos valores en la función. Ajá, todavía, ahorita si lo hago, va a suceder algo extraño, algo que no queremos. ¿Qué va a pasar? Profe, su pregunta es, ¿cuáles no pertenecen? Ajá, Sería 1 y -1, ¿no? así es. ¿Por qué, Caro? Porque nos darían 0 y no se podría hacer. Ajá, otra vez, las divisiones entre cero no son permitidas. Eh, Tomando en cuenta los dos comentarios últimos, el de Bárbara y el de Caro. Dice Bárbara, si yo agarro estos elementos a los cuales tiende la función, yo, esto que tengo yo acá escrito lo debo de interpretar como agarrar este elemento y sustituirlo. O sea, lo voy a escribir acá a grosso modo. Eh, si yo tengo esto de 1 entre 4x cuadrada menos 4, sustituyo, dice Bárbara. El problema de hacer eso es que me queda 1 entre 4 por 1 al cuadrado menos 4. Y esto es igual a 1 entre 4 menos 4. Y esto es igual a 1 entre 0. Y eso Ah, no se puede. No ¿y no puedo sería dividir entre 0. más fácil decir que no hay límite? No, eso ya habíamos quedado que no, por eso vimos procesos de factorización. O, o ahora estamos viendo límites laterales. Y de hecho, esto es justamente lo del límite lateral. No Acá entendí. nos está pidiendo un límite lateral. Bueno, entonces el chiste es que si tengo división entre cero, pues no se puede. Bueno, aparte de eso, justamente lo que nos dice Caro, si tengo una división entre cero, que es esta situación, estamos diciendo que el uno no pertenece al, al dominio de la función. Eso quiere decir casi siempre que, bueno, eso quiere decir que en la función, en el plano cartesiano, en el punto uno, y si se dan cuenta también en el menos uno, vamos a ver, eh, vamos a ver que en esos dos puntos va a suceder algo extraño con la función. En este caso es con uno y menos uno, va a suceder algo extraño con la función. Además de que acá yo no puedo hacer ningún proceso de factorización. En este caso,
sí podríamos decir que el límite no existe, como menciona Bárbara, porque los límites laterales no van a coincidir. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces, así, viendo este pequeño análisis, lo único que puedo decirles es que en el 1 y en el -1 va a suceder algo extraño, porque cuando ustedes sustituyen acá, van a tener divisiones entre cero. Ahora sí, les voy a presentar la gráfica de esta función. Voy a poner esta función en el graficador y veamos qué pasa. Entonces, les presento el graficador. Profesor, tengo una duda. ¿Sí? Entonces, si hay una división entre cero y tiene que haber un límite, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es que ya no entendí esa parte. Ajá. Tienes de dos sopas. Si tienes una división entre cero y te piden el límite, justamente cuando es la división entre cero, tienes de dos sopas. La primera sopa es que intentes procesos de factorización de tal forma que esa indeterminación se cancele. Eso es justamente lo que vimos la semana pasada. O la otra opción es que intentes límites laterales. Y si ves que en los límites laterales no coinciden, entonces dices que el límite no existe. Te acercas por la derecha sobre la curva y después por la izquierda sobre la curva. Y si no coinciden hacia dónde van, entonces dices que el límite no existe. Ok. Ujú. Bueno, aquí estoy graficando la función que les había comentado, la que tengo en la pizarra, 1 entre x cuadrada menos 1. Y efectivamente, en nuestro pequeño análisis que hicimos, en los puntos -1 y 1 está haciendo algo extraño. Acá se va para arriba y luego como que se va para abajo. En general la curva se ve como una parábola más o menos en la parte de abajo y en la parte de arriba del plano cartesiano se ven como unas especies de hipérbolas. Entonces, bueno, ya con esto en mente voy a hacer ese pequeño boceto en mi pizarra. Ah, ya no se me acaba la clase. Aunque sea vamos a contestar los primeros límites. Entonces, yo dibujando el boceto en la pizarra tendríamos algo así. La gráfica hace algo más o menos así. Más o menos. El chiste es que hay dos puntos en particular que según el análisis que hicimos es -1 y 1. Es donde suceden esas cosas extrañas. Bueno, ¿qué pasa si me acerco al 1 por la derecha? ¿Qué curva de entrada voy a agarrar? ¿La curva A, la curva B o la curva C? La B, así es porque es la que más se acerca al 1 y lo está haciendo por la derecha. Y ahora, si me acerco al 1 por la derecha, ¿hacia dónde se está yendo la curva? En el eje Y. Hacia el infinito. Hacia el infinito, exactamente. Ahora, si me acerco al menos al 1 por la izquierda, ¿qué curva tengo que agarrar? ¿La A, la B o la C? La, Es al uno positivo, pero por la izquierda, Al C. al C, porque me tengo que acercar a este, pero ahora por la izquierda. Y lo que tengo a la izquierda son las curvas A y C, pero la que más se acerca es la curva C. Entonces me voy a acercar por la C. Y ahora, si me acerco por la C, ¿hacia dónde se va la curva? En el eje Y. Infinito, ¿no? También. Menos infinito, hacia abajo, Menos ¿no? infinito. Ajá.
Y ahora, si me voy hacia el infinito, hacia, si me voy hacia x infinito, ¿qué está sucediendo con la curva? ¿Hacia dónde se va en el eje Y? Si me voy hacia infinito, en el eje Y. Digo, en el eje X, si me estoy alejando cada vez más en el eje X, ¿hacia dónde se está yendo la curva? Hacia positivo hacia arriba. Eh, no, Infinito porque ahora me Y. estoy... No, ya no entendí. ¿Qué? Ajá. Me estoy calculando este límite cuando X se va hacia infinito. O sea, me estoy yendo hacia acá. La curva se está aplanando cada vez más y más y más. Ah, ok. Su proyección en el plano, en el eje Y, ¿qué valor toma? El Positivo. 1. No, No, no sé. se acerca al cero. Está pasando lo mismo que acá. Chéquense. Esta situación es exactamente la misma. Cuando se estaba alejando, su proyección de la curva en el eje Y cada vez se estaba acercando al cero, como nos había mencionado Carolina. ¿Pero cuándo pasa eso? O Entonces, sea, ya no entendí. ajá, cuando, cuando yo me alejo en el eje X, que es lo que me marca acá, cuando yo me estoy alejando, esta curva se está aplanando. Yo tengo que ver su proyección en el eje Y, porque sus valores estos son en el eje Y. Entonces, voy a ver su proyección en el eje Y mientras me alejo en el eje X. Si yo me alejo en el eje X hacia el infinito, entonces la curva empieza a ver su proyección en la curva del eje Y. Proyecto la curva en el eje y cada vez mientras me alejo en esta curva, se está acercando al punto cero, a este punto. Por eso es que pusimos el valor cero. Y esta curva es exactamente la misma curva que esta curva, nada más que está ligeramente movida. Por esa razón se está acercando a cero. Y lo mismo va a pasar acá. Mientras yo me alejo en menos infinito, la proyección de esta curva se está acercando al cero, a este O sea, punto. como que se está aplanando o algo así. Exactamente, se está aplanando y su proyección es justamente en y igual a cero. Ujú. Bueno, se nos acabó el tiempo, ya de hecho me pasé 2 minutos. Les recuerdo que está la tarea en el Moodle semana 5. Prácticamente ya tienen todo para responderla. De cualquier forma, vamos a dedicar un par de sesiones más para resolver ejercicios. Yo creo que el jueves enteramente, mañana lo vamos a dedicar enteramente a resolver ejercicios. Por ahí vi que alguien levantó la mano. ¿Qué pasó, Tiffany? Sí, profe. Recuerda que cuando puso el examen tenía mi Moodle, mi plataforma, pero hubo algo raro y no me dejaba entrar. O sea, Ujú. entonces me envió todo por correo y así. Ya se lo puedo subir a plataforma lo que me falta porque es la semana pasada la que no tengo las actividades, me aparecen atrasadas. ¿Las puedo mandar ahorita? Ajá, me mandas un correo, porfa, en un momento. ¿Te parece que a mediodía me mandas el correo y nos respondemos en digamos, de forma rápida en el correo, tipo chat, y nos ponemos de acuerdo ahí, ¿no? Sí, profe, sobre entregarlo de la semana pasada, o sea, el Sí, examen que me faltaba. sí, sí, sí. Que Ah, no es bueno. examen, acuérdate que son ejercicios. Bueno, sí, el de insignias, profe. Ajá, Ok, sí, sí, sí. Mándame el correo, por favor. ok, profe, gracias. ¿Alguien más tiene dudas? Gracias, profe. Buen día. Provecho. Vale, entonces, pues nos vemos el día de mañana. Vamos a hacer muchos ejercicios.
Sí, profe. Sale, se cuidan. Nos Bye. vemos. Bye, nos vemos. Oye, Bye. sí tengo, ay, ¿cómo se llama? Participación. Ah, ya no les mencioné, pero sí, sí tienes Bárbara, Rodrigo, Valeria y Tiffany. Perfecto, gracias. Ujú. Sale.